Continuando con el capítulo de propiedades coligativas, ahora trabajaremos con la elevación del punto de ebullición. En este apartado observaremos el aumento del punto de ebullición en una disolución a raíz del incremento en la concentración del soluto. Es decir, que a mayor concentración del soluto en la solución, mayor será el punto de ebullición de la solución. Para ello analizaremos dos casos. Uno, donde los solutos sean no electrolitos, y en otro, para solutos que sean electrolitos. En el caso de los no electrolitos, tenemos solutos como por ejemplo el azúcar. Y en el caso de los electrolitos, podemos observar el caso del cloruro de sodio, sulfato de calcio y otras sales que se ionizan, incrementando así la concentración del soluto. En el caso de los no electrolitos, tenemos la siguiente ecuación que relaciona el cambio de la temperatura con la concentración. Este cambio en la temperatura de ebullición es igual a una constante multiplicada por la concentración molal. Este cambio de la temperatura es simplemente la diferencia de la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Entonces, esta concentración representa la molalidad Esta representa la constante molal de elevación del punto de ebullición, característico de cada disolvente. Acá tenemos a la temperatura de ebullición de la disolución y acá la temperatura de ebullición del disolvente puro. Esto para el caso de solutos no electrólitos, como es el caso de la sacarosa, el benceno y otros que al añadir a la disolución no se disocian y de ese modo no incrementan la concentración del soluto. En cambio, para los solutos electrólitos, tal es el caso del cloruro de sodio, este se disocia generando iones sodio como también iones cloruro, incrementando de esta manera la cantidad de la concentración del soluto, ya que inicialmente se tenía 1 mol de cloruro de sodio y una vez disuelto se tiene 2 moles de soluto. Y esto provoca, según lo que se puede observar en la ecuación, un mayor cambio en la temperatura de ebullición por el incremento de la concentración del soluto. Para estos casos de solutos electrólitos, se incorpora un factor denominado el factor de Van Hoff. Entonces, el cambio en la temperatura de ebullición es igual al factor de I de Van Hoff multiplicado por la constante molal de elevación del punto de ebullición y multiplicado por la molalidad. Este factor de Van Hoff dependerá de la cantidad de partículas formadas. En este caso del cloruro de sodio, este factor calculado tiene un valor de 2. Es decir, 1 más 1 nos da igual a 2. Para los no electrólitos, el factor de Van Hoff tiene un valor igual a la unidad. A continuación trabajaremos con el siguiente ejercicio para complementar lo aprendido. El ejercicio indica lo siguiente. ¿A qué temperatura a nivel del mar hierve aproximadamente una solución acuosa 2 molar de cloruro de sodio, cuya densidad es de 1,3 gramos por mililitro? Como dato nos dan la constante molal de elevación del punto de ebullición del agua, que es equivalente a 0,52 grados Celsius sobre molal. También esta constante se la conoce como la constante ebulioscópica del agua. Entonces, para ello, primeramente anotamos los datos.
Como nos indica acá, debemos hallar la temperatura a la que hierve una disolución. Entonces, debemos hallar la temperatura de ebullición de dicha solución, que representaría nuestra incógnita. La solución es de 2 molar de cloruro de sodio. La concentración, entonces, es de 2 molar de cloruro de sodio. La densidad de la disolución es de 1,3 gramos por mililitro. La densidad de la solución es igual a 1,3 gramos por mililitro. También tenemos el dato de la constante ebullioscópica del agua. Y este es igual a 0,52 grados Celsius sobre molar. A partir de estos datos, debemos hallar una ecuación que relacione los datos con las incógnitas. Según lo aprendido anteriormente, la temperatura de ebullición se la puede hallar usando esta ecuación. El cambio de la temperatura de ebullición es igual a la diferencia de la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Y este, a su vez, es igual a la constante molar multiplicado por la molalidad. Como se puede observar en esta ecuación, para hallar la temperatura de ebullición de la solución, se requiere la temperatura de ebullición del disolvente puro. El disolvente puro, en este caso, es el agua. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del agua pura es igual a 100 grados Celsius. Entonces, podemos suponer que ya contamos con este dato. También se requiere de la constante molar, que es uno de los datos que nos dan en el ejercicio, y también la molalidad. Pero podemos observar que acá no tenemos la molalidad. Entonces, el problema se resume en hallar el valor de la molalidad a partir de la molaridad y seguramente usando la densidad de la disolución. Recordamos entonces el capítulo de disoluciones y podremos hallar la molalidad a partir de estos datos. También debemos considerar que el soluto es un electrolito, es decir, que dentro de nuestra expresión que relaciona el cambio de temperatura con la molalidad, también está el factor de Van Hoff. Y como se trata del cloruro de sodio, como vimos hace instantes, el I de Van Hoff para el cloruro de sodio es igual a 2. A continuación trabajaremos en la conversión de esta unidad de concentración a molalidad. Anotamos primeramente la relación de la molaridad. Como se trata de 2 molar, este representa una relación de 2 moles de cloruro de sodio que se encuentran en 1 litro de disolución. A partir de esta relación nosotros podríamos hallar una relación que nos ayude a calcular la molalidad. Primeramente, convertiremos los litros a mililitros, sabiendo que 1 litro de solución poseen 1000 mililitros de solución. Litros con litros se me van y tenemos los mililitros. Esta relación de la densidad relaciona los mililitros de la solución con los gramos, es decir, que a partir de los mililitros de la solución podemos obtener la masa de la solución. Como tenemos acá los mililitros de la solución, vamos a hallar su equivalente en masa.
sabiendo que por cada 1 mililitro de solución, ese mililitro tiene una masa de 1,3 gramos de solución. Mililitro con mililitro de solución se me van y acabo de convertir estos 1000 mililitros a una cantidad en gramos de solución. También estos moles de cloruro de sodio lo podremos convertir a una cantidad de masa, sabiendo que, según su masa molar, un mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5 gramos, que representa su masa molar. Mol con mol se me van y acabamos de hallar la masa del cloruro de sodio relacionado con una masa de solución, dándonos como resultado 0,09 gramos de cloruro de sodio por cada 1 gramo de solución. Es decir, que en 1 gramo de solución existe esta cantidad de cloruro de sodio. Y como la concentración se trata de una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de disolución, ya que la concentración siempre será la misma, tanto para 1 litro, tanto para 20 litros o 100 litros, la concentración seguirá siendo 2 molar. Entonces, podemos suponer una disolución de masa equivalente a 1 gramo de solución. Y a partir de esta masa podremos hallar la cantidad de masa de agua. Es decir, que 1 gramo de solución equivale a la suma de la cantidad de soluto más la cantidad de solvente, en este caso, la masa del agua. Despejamos acá la masa del agua y obtenemos la diferencia de 1 menos 0,09. Dando como resultado un valor para la masa de agua equivalente a 0,91 gramos. Y este es equivalente a 9,1 por 10 a la menos 4 kilogramos. Muy bien, hasta el momento hemos logrado hallar la masa del agua, como también la masa del cloruro de sodio para 1 gramo de solución. Debido a que en 1 gramo de solución se tiene 0,09 gramos de cloruro de sodio y en 1 gramo de disolución se tiene 0,91 gramos de agua. Como la tarea era hallar la molalidad se la puede hallar relacionando el número de moles del soluto, en este caso el cloruro de sodio, sobre la masa del disolvente, en este caso expresado en kilogramos. Como podemos observar, acá tenemos una masa de cloruro de sodio por cada 1 gramo de solución. Entonces, primeramente transformaremos estos gramos a moles. Anotamos acá 0,09 gramos de cloruro de sodio. Los mismos los convertiremos a una cantidad de moles, sabiendo que, por la masa molar, 1 mol de cloruro de sodio
tiene una masa de 58,5 gramos. Gramos con gramos se me van. Y tenemos acá la cantidad de moles de cloruro de sodio, dando como resultado 1,54 por 10 a la menos 3 moles. Ahora, a partir de estos moles y la masa del disolvente en kilogramos, podremos hallar la molalidad. Entonces, la molalidad es igual al número de moles del soluto, en este caso 1,54 por 10 elevado a la menos 3, dividido entre la masa del agua, expresado en kilogramos, en este caso 9,1 por 10 elevado a la menos 4 kilogramos, dando como resultado 1,7 molal. Este valor de molalidad lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación para hallar la temperatura de ebullición de la disolución. Entonces despejamos de acá la temperatura de ebullición, este que está restando pasa a sumar y obtenemos la siguiente ecuación. La temperatura de ebullición de la disolución es igual al I de Van Hoff multiplicado por la constante molal de ebullición multiplicado por la molalidad más temperatura de ebullición del disolvente puro. Reemplazamos los valores, acá le ponemos 2, multiplicado por la constante molal 0,52, grados Celsius sobre molal, multiplicado por la molalidad, en este caso 1,7, más la temperatura de ebullición del disolvente puro. Simplificamos molal con molal y obtenemos como resultado 101,8 grados Celsius como la temperatura de ebullición de esta agua salada.